va a ver la sensibilidad táctil, la propriocepción y vibración. Esto sí es importante, debemos saberlo. Por acá, por los córtex espinales, tienes toda esta motricidad, toda la parte motriz. Y acá, cuando decimos hablando, tiene dolor y temperatura, que va básicamente hablando de ya no tanto, entonces, dolor y temperatura. Entonces, cuando empezamos a mirar, piensen un poquito qué podría tener afectado a este paciente en este contexto. ¿Qué se nos dañó ahí? Listo, entonces hay una sensibilidad a ese paciente bilateral, no va a sentir nada ahí para abajo. ¿Qué se dañó? Se dañó este también, y por acá hay el secreto motor, se dañó parapléjico. Listo. ¿El paciente puede sentir de pronto que percepción o vibración? Sí, estos quedaron bien. Vamos a ver. Listo, se perdió pues una lesión en el paciente y lesionó este parte. ¿Ustedes qué hay ahí? ¿Motor se nos dañó? Sí, completamente. Okay, perfecto. La propiocepción y la vibración se perdió. Sí, también. Listo. ¿Y habrá alteración del nivel de temperatura y dolor? También. Seguro. Porque esto es bilateral, acuérdense que esto es un ejemplo. Entonces acuérdense una cosa, y es que este es el coarte fusa. Entonces se pierde de dónde? Del otro Del lado contralateral. De esto todo va derechito, pero esa sensibilidad de dolor y temperatura sí se depusa. Entonces ahí vemos, se perdió todo de un lado, el paciente perdió la movilidad, pero entonces se perdió en el sensitivo del otro lado. Y en este, ¿se dañó este del todo? No. ¿Se perdió la propiocepción, vibración y la profunda? Parcialmente. Y este dolor de temperatura, parcialmente. Y ya miraremos esto. Básicamente cuando tenemos, entonces, la más sencilla, es una lesión celular completa. No siente nada, no está moviendo nada de abajo, sí. La parte un poquito más difícil es esta, pero si usted lo ve no es tan difícil. Tenemos básicamente, hay varios síndromes medulares, los importantes es esto, tenemos hay uno posterior y es el cual se pierde, entonces la vibración y la propiocepción. Ese es menos infrecuente, pero los más frecuentes son estos, el síndrome medular anterior, el central y el tronco. Entonces ya lo vimos. Se perdió todo. Acuérdense que por acá hay una parte importante motora y por acá hay otra. Entonces el paciente perdió la motricidad completamente. La pérdida de dolor de temperatura, pasa por el espino solamente, se perdió completamente. Y la parte de atrás está indemne. Entonces, ¿para qué sigue recibiendo liberación posibilidad? Asociado normalmente a lesiones de hiperflexión. El pronóstico de sus pacientes, malito, les va muy regular a sus pacientes. Lo otro, ya estábamos viendo el síndrome del cordón medular central. Entonces, les decía, ¿se acuerdan que por acá hay una parte motriz que yo les decía, no se lesionó completa? Y la parte que está por fuera es la de los miembros inferiores, pero sí se lesiona la parte manualidad que es la de los miembros superiores. Y este da un cuadro muy característico, este paciente tiene pérdida de la fuerza, las cuatro extremidades, pues se quedan principalmente de pérdida de fuerza en los miembros superiores. Y usted ve que la fuerza en los miembros superiores está más conservada. Entonces, esto es el síndrome medular central. ¿Qué otra cosa tiene? La pérdida de la sensibilidad puede ser muy variable, porque pueden estar afectados parcialmente estos y los estilos talámicos. Entonces, la sensibilidad puede estar alterada, pero hay un algo muy llamativo, es que se cae frecuentemente hace una infección urinaria. Generalmente lesiones de hiperextensión. Es uno de y más que todo en abuelos. Y los abuelos que ya tienen una estenosis del canal hacen una hiperextensión, los pacientes hacen este tipo de lesiones. El pronóstico, más o menos, entonces tienen potencial de recuperación de acuerdo a la edad y la movilidad que tengan de base y a las comorbilidades que genere el trabajo. Listo. Y finalmente tenemos esto. Ya lo vimos también. Sencillo. Entonces, este paciente se perdió la parte motriz. Sí. Se perdió. Se perdió la parte sensitiva. Sí. Se perdió. Se perdió la parte de percepción y vibración. Sí. Se perdió. Pero entonces recuerden esto que se dio de Mauricio. Se perdió toda esta parte, pero acuérdense que se perdió entonces igual, y este sí se descruza. Entonces, ahí es donde vemos que un paciente pierde toda la parte motriz de un lado y la propiocepción y la vibración, pero la sensibilidad del otro lado. También esas son las fibras que se descruzan. Es muy importante. Entonces, aquí llega esta otra maravilla, que eso todo el mundo lo ve y se escaramuzea, es la escala de gas. ¿Qué dicen las guías? Que en la adecuada praxis para la siguiente paciente debe ser evidenciando esta ficha. Y uno se van a mirar y uno no sabe ni por dónde arrancar con esto. Pero si usted lo mira en un detenimiento, Derecho, izquierdo. no es tan complicada, sino que demanda su tiempo. ¿Qué tenemos acá? Es sensitivo. Y le dice, el
paciente siempre a nivel de 0, 3, 5, tal, y le trae más que para que lo vaya palpando por punto a punto. Listo, además tenemos con el pinchazo, sienten este dolor, ¿sí? Dolor, y trae los mismos niveles. ¿Qué otra cosa trae acá? Entonces trae para valorar la parte motriz o motora, que es al mundo. Entonces, la parte motora también se valora. Y se dice, más que todo, ¿se acuerdan que en esta lado de los humanos no tenían tanta importancia? De 5, de 6, de 7, de 8, que esperamos a mirar, y hay unos dígitos que hay que valorar. Entonces, listo, que hay que valorar de la muñeca, el codo. Ahí le dice que hay que valorar y usted lo va llenando. Y le va entonces puntajes que acá están también definidos. La parte motriz, ¿cuánto tiene? La parte sensorial viene de 0 a 2, o no valorable. La parte motriz viene de 0 a 5, no valorable. Y se va llenando un numerito, literalmente le va poniendo esto acá. Del total acá le dice cuánto le debería dar. ¿Qué otra cosa trae esto? Entonces trae el lado derecho del cuerpo y el lado izquierdo. Entonces ustedes ven, exactamente, ya no es nada complejo. Después de usted evidenciar esto, ¿a qué puede llegar? A decir, este paciente tiene una lesión de tal tipo y el nivel sensitivo es este y el nivel motor es este. ¿Listo? Usted comenta paciente, tengo un paciente con nivel, la sección neural, nivel sensitivo, no por otra cosa. Acá le piden también que valore esfínteres, también es importante. Esa parte también acá. Entonces, finalmente, una de las personas con el puntaje y él trae las instrucciones de manejo, de cómo se fabrican los pasos de la clasificación. Y esto entonces usted debe llegar a que tiene un Asia A, B, C, D, E. Es muy fácil el Asia A, para que no siente nada, no tiene ni motricidad, ni seguridad de un lugar para abajo. Listo, total. Y un Asia A a nivel de tal cosa. El nivel celular es este. El Asia E, para que no tiene nada. Fácil. Queda solo el B, el C y el D. Y entonces, en esto está comprometido en el sistema sensitivo, pero el motor está bien. Sencillo. Usted parece que no siente, pero es capaz de movilizar. Y los otros que la parte del fondo más compleja es la que viene entre si es C y D, y está basada básicamente en los segmentos que pierden fuerza o que tienen una fuerza menor a 3 por debajo del nivel de lesión. Entonces eso nos clasificaría como C o como D. Así. Entonces, alguien por dado Frankel, consideró que eso era como muy dispendioso. Como le digo, lo ideal es hacer la de ASO. Pero entonces el Frankel dijo, no, pues eso no necesita tanta vuelta. Coloquemos acá, nivel A, completo, nivel E, lo mismo. En incompleto, entonces hay función sensitiva, pero la motora no está alterada. Y de esta dijo, algunos lo resuelven inclusive, que la fuerza le da, es funcional o no funcional, y hay una función 3 6D. Entonces dicen, la fuerza es menor a 3 o mayor a 3. Entonces mucha gente que echa el Frankel A. ¿Por qué es importante usted clasificar un paciente inicialmente? Porque esto va a por pronóstico y de recuperación. Entonces usted puede tener una lesión completa o tiene de pronto una lesión, un Frankel C, o será que el pronóstico de Frankel no ha regulado y una vez que se está informando, ¿cierto? Entonces, le hacemos radiografías bioradiológicas a todo el mundo. Pues, depende. Si usted ve, no importa lo que utilice las guías, esto es solo una guía. Si usted ve que el trauma parece muy severo y usted tiene la duda, hágase. Un poquito. ¿Qué está pecando? Y radiar un poco un paciente que puede escapar una lesión que amenaza la vida. Hágase. Pero entonces, ¿qué nos dice? Hay un protocolo llamado Nexus que sirve para orientarnos a quién se debería hacer estudio radiológico. Entonces, se dice que el paciente no tiene dolor. O sea, el paciente no se queja de dolor, o si usted lo palpa, el paciente en ningún momento tiene sensibilidad. No está intoxicado, no llegó borracho ni bajo efectos de sustancias psicoactivas. El paciente llegó alerta, no llegó con alternativa de conciencia. No hay déficit neurológico, el paciente no está focalizado ni lateralizado ni nada. El paciente no tiene otra lesión distractora, que está todo el mundo prestando la atención a la factura, o que está con neumotoras, no tiene eso. Si el paciente no tiene nada de eso, la probabilidad de que el paciente tenga una lesión es muy baja, 85% de los pacientes no tendrán nada, existiendo un porcentaje todavía muy bajo, de poco les digo, por eso es importante la cinemática. Entonces, si el paciente cumple todo esto, nada de radiografía. Cualquiera de esos que tenga, irá a estudio radiográfico. Entonces hay un score canadiense también para ese tipo de cosas. Y muchos dicen que no se debería hacer inclusive ni rayos X, sino escanografía vertical en algunos casos. ¿Por qué? Porque hay un problema, y es que la sensibilidad y especificidad de un estudio depende de qué, el observador también de la luz que tenga. Los
se hacen curvas y se determina si es una especialidad de un estudio para determinar una lesión. Pero muchas veces la pericia de uno para la radiografía no está buena. Y usted ve que usted pone la radiografía y dice, no tiene nada, como usted dice, vea, fractura a tal nivel. Entonces en esto no es la excepción y se pueden omitir frecuentemente. Entonces, ¿qué tenemos? Veamos los del 75. Vamos a mirar un mecanismo peligroso lo que nos decía. Entonces, vamos a mirar caída de escala. El paciente sufre una carga sobre la cabeza. Iba a alta velocidad, pero con esto, hubo muertos en el incidente. El paciente desarrollado por vehículos, es alto riesgo. Entonces, todos los altos riesgos considerarán que o para especies de extremidades. Entonces, todo esto que nos genera algún tipo de riesgo irá de una vez para estudio radiológico. Como digo, básese en su instinto. Usted tiene una guía, pero si usted ve que el paciente está muy golpeado, piensa hacer, haga el estudio. No se ponga a mirar. Entonces, vemos fracturas. Uno de Atlas, aquí la vemos en el estudio radiológico, no son fáciles de ver, usted toca que mirar sus radiografías que están normales para poder saber ver después la normalidad. Aquí vemos las radiografías, tenemos la lesión, aquí vemos una melaxis, ¿sí? Los casos laterales, aquí vemos entonces otra fractura también, para que lo que es Atlas, y en la parte posterior también vemos las partes posteriores. Fracturas casi nunca se nos ven así de bien. Hay que tener un índice de sospecha, pero hay que acordarse de algo. Y es que muchas veces la fractura no se ve esta fractura, sino que se ve esto. Entonces, ¿qué pasó con el cuerpo? Se colapsó. Y esto pasa más con los abuelos. Pero muchos abuelos, ustedes hacen la radiografía y ya tienen esto de entrada. Así es un trauma. Entonces es difícil muchas veces un abuelo determinar si esa fractura fue como una fractura patológica o es una fractura producto de un trauma. Pero ¿qué le va a decir a usted la clínica? Aquí vemos otra fractura, vemos otro apuñamiento en esta zona. Eso es lo que buscamos básicamente. El ataque permite dar una semana en el mucho mejor. Tenemos otra fractura de este nivel. Entonces, listo, empecemos a pensar, ¿qué hacemos con el paciente? Tiene un trauma raquimedular, pero el problema, la presión está bajita. Entonces, ¿qué es importante con eso? Esto. Eso no es tan prioritario inicialmente en un paciente traumatizado. Usted tiene que ser cauto y manejar a su paciente con la lesión, pero la prioridad no es de detectar el nivel ni esas cosas. Si el paciente es hipotenso, usted lo que tiene que hacer es apoyar esa parte de A, B, C y estabilizar al paciente y después pasar a la D para saber qué está sucediendo. Si usted que el ABC está como frenado y el paciente no progresa, ahora sí empieza a sospechar otras cosas. Acuérdense de esto, uno no puede estar mucho tiempo en esas camillas. El paciente se puede pasar en bloque, movilización entre todo el grupo de manera segura, una camilla, si tenga una lesión, pero debe ser bien trasladado. Entonces, la idea es que no pasen más de 2 horas en una camilla hasta arriba, tenemos que resolver la parte. No confundir choque espinal con choque neurogénico, que son términos que muchas veces se utilizan de manera indistinta, eso no es lo mismo. Entonces, en choque espinal, la acidez muscular de pérdida de los nervios ocurre inmediatamente que se le da un trauma raquimedular, y eso es un choque espinal. Lo otro, el choque neurogénico, eso sí es otro paseo totalmente aparte. Pérdida del tono vasomotor y de inervación simpática del corazón debido a las lesiones medulares. ¿Cuál es el nivel que nos importa acá? Este, C6 o superior. Si usted tiene una lesión que es simple, usted dice, está muy abajo, todavía puede generar entonces un riesgo para hacer un shock neurogénico. ¿Qué pasa con un shock neurogénico? Básicamente dos cosas. Ya no dice acá, se perdió la inervación simpática y el tono vasomotor, el paciente hace vasomotor, abre todos los vasos y se cae todo el retorno del dorso, se cae la presión arterial. Y luego otro es que se pierde esta inervación simpática y el paciente hace bradicardia. Ojo, no solo es bradicardia, sino que el paciente puede no compensar. O sea, que un paciente que está perdiendo sangre y el 70. Ese paciente podrá tener un sangre, claro, lo puede tener, pero el paciente. Lo más frecuente es que haya bradicardia, pero puede perder la capacidad de compensación entonces de la pérdida que está teniendo. Siempre descarto inicialmente el choque hemorrágico. Usted tiene un paciente hipotenso, no, tiene un shock medular. La prioridad no es esa. Siempre, ¿cuál es la principal pérdida causa de hipotensión en el paciente traumatizado? Entonces usted empieza a corregir esto. Si ve que el paciente no está evolucionando torpidamente, entonces ahí sí ya vamos pensando otra vez. ¿Cuál es el manejo de esto? Volumen. Siempre usted, digamos que tiene un shock neurogénico en un paciente, usted ya lo diagnosticó. Ese paciente, usted no puede empezar esto sin haber administrado volumen. ¿Qué hace usted con los vasos? Sin sangre,
sin volumen y al mismo tiempo lo termina de tirar. Entonces siempre volumen. Instalones para el caso como volumen. Soporte bajo presión. Cuidado con las lesiones que tienen compromiso de la zona donde salen los nervios frénicos, el C5. Eso puede que nos afecte el nervio frénico. Entonces, ¿qué pasa? Que es una parálisis respiratoria, que es un poco más de respirar por denervación. Entonces, para tratar de respirar intubación y asistencia. Y las medidas de estabilización quirúrgica, muchas veces veo que la lesión lo que requiere es manejo neuroquirúrgico. Ya lo estabilizamos, usted puede manejar a su paciente con vasopresor, si es el caso va a mejorar la hipotropía o el cronocortismo del paciente, le da soporte ventilatorio, pero para que usted se va a tener que recuperar, el neurocirujano dice, paso, dentro de las complejidades sale súper. Entonces, con el tratamiento de trauma raquidilar, ¿qué vamos a hacer? Tenemos 4 puntos importantes. Restricción de la movilidad espinal, estamos ya expertos en esa parte, yo creo. Fluidos intravenosos, los medicamentos y definir con los pacientes de referencia. Entonces, la restricción, ya habíamos visto que el pulgar cervical no nos brinda un total de estabilización, entonces por eso usamos muchas veces toda la estabilización de la columna, más de conformidad a la sospecha, o una vez el paciente lo atiende pero hospitalario y dice, uy, no siento los pies. Ojo, los hospitalarios están súper entrenados en eso, pero si no, usted para que apoyar la parte. Lo otro, movilización en bloque de estos pacientes. No se pongan a intentar movilizar un paciente usted solo o entre dos, ¿no? Eso requiere los que más haya para que la fuerza sea poquita y para que esté más estable posible. Siempre movilizar en bloque. Recuerden, el paciente se puede pasar la camilla si tenga una lesión. Siempre y cuando se movilice bien y los colchones buenos sean los que se mueven, que la camilla convencional. Fluidos intravenosos. Entonces, si hay posición de ausencia de hemorragia, ahora sí vamos a pensar. Entonces, usted rastró a su paciente, empezó los líquidos, empezó sangre, si es del caso. El paciente como que por ningún lado tenía sangrado, no le pudo evidenciar. Entonces, ahora que vamos pensando en esto, cuidado. Lo otro que les decía, los pacientes hipovolémicos normalmente el cuerpo tiende a reaccionar ante esa hipovolemia, generando taquicardia. Entonces, empieza a sospechar que esté en un sangrado considerable y el paciente no hace taquicardia, empieza a pensar que puede tener algo más. Ya habíamos visto los medicamentos, los desarrolladores, pero ojo con esto todo. Ante la ausencia de respuesta a un considera entonces el inicio de líquidos y soporte vasopresor temprano. ¿Qué utilizamos en estos pacientes? Normalmente los medicamentos de vasopresor, efecto vasopresor y que también nos genera un efecto cronotónico. Sería mirarse para que está radicárdico. Entonces tenemos dopamina, noradrenalina y disciplina. Entonces, ¿qué tenemos? Principalmente estos medicamentos que les digo, la medicina, la medicina, que no hacen adrenalina, pero también puede servir. Entonces, vamos titulando los medicamentos para poder subirle la presión a ese paciente que hizo vasoplegia porque se perdió la ira en parte de todos los vasos y podemos mejorar de una vez el cronotónico. Listo, vamos entonces con los medicamentos. Hay pocos medicamentos que tienen muy poquita evidencia normalmente, que nos hemos basado en los últimos años, en estos nazis, que son los estudios, salieron los estudios, ya son comprobables del 85, los que empezaron a decir, y basados en estos estudios, todo el mundo empezó a administrar metilprednisolona a los pacientes. Entonces, claro, póngale la metilprednisolona, eso le damos duro, pero la evidencia después que empezó a mostrar que los estudios tienen un diseño metodológico regular, ¿sí? Y que había muchos efectos adversos en los pacientes. Entonces, ¿qué nos dice? ¿Cómo es el esquema que nos proponía? Esto, sencillo. Metilprednisolona 30 miligramos por kilo en polvo en 15 minutos, el paciente descansa 45 para usar la hora. Y después usted sigue a 5.4 miligramos por kilogramo durante 23 horas. Si menor a 3 horas, 23 horas. Si mayor a 3 horas, entre 38 y 47. Pero el problema es que ya la evidencia refutó esto un poquito. ¿Qué nos dice ahora las nuevas guías? Que esa vaina tiene muy poca evidencia para utilizarla. Entonces, si alguien va a colocar esteroide, metilprednisolona, en cuenta que un trauma vasomodular, tiene que justificarlo muy bien porque la evidencia y la literatura está diciendo otra cosa. Yo revisé hace 15 días la evidencia que hizo esto en los últimos metanálisis. Nada. Se ha visto la cantidad de infecciones que hacen estos pacientes y la mejoría que presentan es tan poca comparada con los riesgos de infección que la idea es no administrar. Referencia. Pacientes con fracturas vertebrales hay que admitirlos si no tienen servicio de neurocirugía y cuidado intensivo. Déficit neurológico de cualquier tipo, así sale, hay que remitirlo. Inmoviliza adecuadamente al paciente, eso es obvio. Debería un centro adecuado, no lo vamos a remitir a un centro donde no haya lo que necesitamos, porque si el paciente llega allá y luego pasa a otro lado, ¿no? Debe salir para un centro que te cuente con el servicio. Cuidado con las lesiones por encima de C6, ya hemos visto. ¿Por qué? Por el diafragma. Por el diafragma. Si hay dudas, realiza la intubación rotacional. Lo peor que puede pasar con un paciente de esto es que usted salga y el paciente se le pierda la vía aérea o se sature en mitad de carretera.
Usted puede empezar y tú no metes movimiento, no, le toca parar la ambulancia y estabilizar al paciente y ahí arrancar, porque usted no quiere eso. Si usted quiere riesgo de pérdida, se va a ir parte de la lesión acumulada, tiene un TEC, tuvo el muchacho, y ponerle emocioncita de acción y sale con su paciente más tranquilo, evita el retraso al máximo. Listo. Entonces yo creo que ya llegó la hora.